Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Les habla el profesor Simón Peralta. Vamos a iniciar nuestros cursos de Derecho Civil 2, que es lo que viene siendo obligaciones y contratos, y obviamente estamos empezando por obligaciones. Una vez que hemos establecido que son obligaciones, los elementos que intervienen en cuanto al sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor, deudor, en cuanto al objeto, y estamos viendo las famosas fuentes, es decir, de dónde o cómo surgen o aparecen las obligaciones. Ya vimos que una de ellas es la declaración unilateral de voluntad, que lo otra viene siendo el contrato. El contrato, de hecho, viene siendo por excelencia la fuente principal o la más importante o la más común que da origen a lo que vienen siendo las obligaciones. También analizamos lo que viene siendo su normatividad, es decir, algunas reglas que el Código Civil establece sobre cómo deben ser los contratos, tienen de tener ciertos elementos, que a falta de unos elementos puede provocar la inexistencia, puede provocar la nulidad. Dentro de la unidad, pues puede ser la unidad relativa, la unidad absoluta, y que en un momento determinado esto significa que el contrato no lo podemos corregir, por tanto es nulo, no produce efectos jurídicos, a nadie puede obligar y nadie está obligado a cumplirlo, precisamente porque hablamos de un contrato nulo. Pero hay contratos que sí los podemos confirmar a pesar de que en su origen son nulos. Es decir, no pueden producir efectos jurídicos, pero que los podemos corregir dado que la misma ley lo permite. El caso típico de un menor de edad que al hacer un contrato o al vender algo, pues se supone que no tiene, no se supone, sino que no tiene la capacidad, porque de acuerdo con la ley, para que tenga capacidad, se necesita tener 18 años mayor de edad. Siendo menor, por tanto, al contrato le falta lo que viene siendo la capacidad. En consecuencia, se puede pedir la nulidad del contrato o simplemente no obliga a las partes a cumplirlo. Pero si al final deciden que el contrato pueda llevarse a cabo, porque para ambas partes resultó beneficioso dicho contrato, pues entonces el padre, si es que existe, o el tutor, en caso de que no esté, ellos pueden en todo caso ratificar ese contrato. De ratificar ese contrato que celebró su hijo menor de edad o su pupilo menor de edad, pues estamos convalidando, estamos rectificando el contrato, y en consecuencia el contrato tiene su plena validez. Y así por el estilo. Vimos varios casos en donde los contratos establecen ciertas reglas. Te recuerdo que nosotros, por razón de tiempo, estamos viendo el aspecto genérico, el aspecto global, el aspecto universal. Pero ya tenemos una idea de qué trata tal tema, de qué consiste atributos de personas morales, atributos de personas físicas. Ya tenemos la idea de qué es una razón social, denominación social, etcétera. Cuando te toque un asunto a futuro, pues ya tienes la idea. Ahora lo que hay que ver es los artículos que de forma concreta regulan algunas excepciones o algunas situaciones. Porque pues obviamente las cosas que se presentan no van a ser siempre las mismas, sino que tener algunos cambios, algunas modificaciones, y eso es lo que tú tienes que analizar dentro de los códigos para ver en dónde encaja el supuesto o el acto por el cual tu cliente te está solicitando sus servicios. Bajo esta perspectiva, compañeros, vamos a ver lo que viene siendo la normatividad, o seguir viendo la normatividad de las fuentes de las obligaciones. Ya lo dijimos, ya vimos la de los contratos en cuanto a los elementos, qué pasa si falta alguno de los elementos, cómo se puede corregir, o cómo no se puede de plano no corregir y por tanto declarar su inexistencia o declarar por tanto su nulidad absoluta. Vamos ahora a ver algunos aspectos de lo que viene siendo la famosa declaración unilateral de voluntad. Recordemos, para que no haya ningún problema, que es cuando una sola persona se compromete a una obligación por sí misma, bien sea ofreciendo al público en general ofertas, descuentos, promociones, ofreciendo recompensas o premios, o bien estableciendo estipulaciones o preferencias a favor de alguien, de alguna persona. De esta manera, la persona por sí sola se compromete, por sí sola asume un compromiso, lleva a cabo una obligación. Cuando los centros comerciales dicen, aproveche, estamos al 2x1, al 3x2, o en este momento, si usted llama, no le vamos a dar uno, sino 3, 4, 5 productos, como comprenderás, la persona hace la propuesta al aire e invita a todas aquellas personas interesadas. En consecuencia, la persona se obliga a sí misma. Y lo he visto constantemente en cualquier parte, en cualquier lugar, de cómo se manejan este tipo de situaciones, este tipo de información. Entonces, aquí hablamos de una declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué? Porque unilateralmente,
una persona se está comprometiendo, se está obligando a sí misma y por sí misma. Y en consecuencia, todas las personas que escuchan y aceptan esa promoción, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver los casos concretos de cómo se manejan. Si en un momento determinado la persona decide cancelarla, si en un momento determinado las personas son varias, y pues siguiendo el principio, primero en tiempo, primero en derecho, pues el primero que llegó, ese va el premio. Pero vamos a pensar por casualidades de la vida que llegan 3 o 4 juntos al mismo tiempo a pedir su recompensa. Entonces, como puedes ver, hay que ver precisamente cómo se maneja esto. Y esto es la normatividad de la Declaración Unilateral de Voluntad, compañeros. El que ofrece o se compromete por sí mismo es el sujeto pasivo o deudor. Si la persona que por sí misma se compromete, se obliga a cumplir algo, ese viene siendo el sujeto pasivo o también llamado el deudor, al que para efectos legales se llama promitente u oferente. Recuerda que dependiendo del tipo de contrato, de acto jurídico, el derecho para poder distinguir a las personas las maneja y les da un nombre propio de acuerdo al concepto. Ejemplo, del arrendador, del contrato de arrendamiento, las partes son el arrendador y el arrendatario. Del contrato de depósito, las partes son el depositante y el depositario. Del contrato de mandato, las partes asumen el nombre de el mandante y el mandatario. Entonces, para efectos de declaración unilateral de voluntad, el que promete, el que nos ofrece una ganga, una oferta, una promoción, una recompensa, le llamamos promitente o bien le llamamos lo que viene siendo el oferente. Eso es muy importante porque, reitero, cada contrato pues tiene sus diferencias, cada jurídico tiene sus diferencias y la mejor forma de hablar es justamente eso. Sí, o sea, depositante, depositario, mandante, mandatario, permutante, permutuario y así por el estilo, ¿sí? Entonces, la persona que ofrece o se compromete por sí misma viene siendo el sujeto pasivo, es decir, viene siendo el deudor dentro de la obligación. Al que para tales efectos se le asigna el nombre, será el nombre de el promitente o lo que viene siendo el oferente. Ahora, el oferente o promitente está obligado a cumplir y en caso de revocar su oferta, deberá de hacerlo con la misma publicidad. Puede darse el caso de que un ente determinado por X circunstancias, el oferente decida cancelar su promoción, decida cancelar su oferta, por X razones. Sí lo puede hacer, compañeros, sí puede revocar su oferta, su promoción, siempre y cuando, dice la ley, lo haga a través de los mismos medios, de la misma forma, en cómo hizo el descuento o cómo hizo la promoción. Un ejemplo, hemos visto espectaculares, es decir, anuncios sobre edificios, sobre avenidas grandes, donde se ofrece una recompensa por tantos miles o millones de pesos a quien dé información o a quien proporcione los datos de X persona. Entonces, la persona utilizó lo que viene siendo los espectaculares para hacer notar y hacer ver esa recompensa. Pero ahora, si él decide revocar por circunstancias X que usted puede imaginar, entonces no es suficiente con que ponga volantitos, no es suficiente con que lo ponga en los postes. Debe utilizar el mismo medio bajo el cual hizo la promoción, hizo la oferta. Si la persona contrató de la televisión, no sé, 3 spots o 3 cortes comerciales durante el día para hacer válida, para ofrecer al público su promoción, pues entonces también lo debe hacer de la misma manera. Va a tener que utilizar la televisión para informarle al público que la oferta pues ya fue cumplida, ya quedó cero en existencia, por tanto se adelantó y se cancela. Debe utilizar los mismos medios a través de los cuales inició su propaganda, su publicidad. En el caso de que la persona, la empresa, haya hecho el anuncio de promoción, de oferta por la televisión, pues lo debe hacer por televisión. No procede si él dice, bueno, hice la promoción por televisión, pero ahora para cancelarla voy a poner anuncios igual en la calle, en el metro, donde se pueda, para que la gente lo vea. No, no se puede. Porque para que sea válida esta revocación, se requiere que el oferente utilice el mismo medio, la misma manera en cómo hizo la promoción.
Entonces, como puedes ver, ahí tenemos una regla y esa es una normatividad. Para que nosotros visualicemos qué es la declaración y cómo se regula en cuanto a estos detallitos, estos inconvenientes. Que no sea por demás. Ahora te vuelvo a recordar que muchos empresarios, para evitarse este tipo de trámites o de problemas, te ponen, compañeros, como viene en la parte de abajo, si eres acuicioso abajo de la cámara, dentro de la positiva dice oferta especial válida hasta el 31 de agosto y sujeta a disponibilidad. Es decir, de antemano te está diciendo que esta oferta se va a mantener hasta tal fecha. Después de tal fecha, por más que le reclames y le exijas, ya no hay compromiso. ¿Por qué? La obligación de la persona del oferente fue hasta el último día de agosto. O bien hace declaración, siempre y cuando haya disponibilidad, es decir, haya existencia de mercancías. Porque si con motivo de la oferta se vendió rápidamente el producto, entonces comprenderás que la persona se cura en salud y dice, ¿sí? Sujeta a disponibilidad, ¿sí? Es decir, a que exista la cantidad suficiente para poder satisfacer esa oferta. Entonces, ahí tenemos una regla, una normatividad de lo que es la declaración unilateral de. De igual manera, en caso de revocación, el que pruebe que ha hecho erogaciones con motivo de la recompensa o del premio tendrá derecho a que se le reembolse. Ahora al revés. Resulta pues que una de las personas pues se emocionó con la oferta, con la recompensa. Se recompensará a la persona que encuentre o que ubique o lo que usted quiera. Toda persona dice, yo recuerdo haber visto, pues no sé, ese perro, eso que la persona anda buscando. Pero recuerdo que lo vi en la Ciudad de México y pues bueno, recuerdo que andaba por la colonia del Valle, por la colonia Roma, etc. Entonces, como puedes ver, esta persona con el afán de obtener esa recompensa, ese premio, empezó a hacer investigaciones, gastos, inversiones de transporte, lo que tú quieras para poder encontrar lo que estaban pidiendo recompensa. Pero resulta que de la noche a la mañana le salen con que ya quedó revocada y que por tanto se cancela esa recompensa. En este caso, los gastos que hizo la persona con motivo de la búsqueda o de la búsqueda de lo que habían prometido, pues, ¿qué hago? Entonces, ahí la persona tiene derecho de reclamar, de exigir que se le reembolsen los gastos que había hecho con motivo de la supuesta recompensa o premio a la cual él aspiraba. En caso de revocación, el que pruebe que ha hecho erogaciones, gastos, con motivo de la recompensa o premio, tendrá derecho a que se le reembolse. Vamos a empezar como en mis tiempos que tenías que juntar 20 planillas, colocándole estampas a las 20 planillas y si tú las llevabas te vas a hacer premio. Entonces antes dices, bueno, yo tengo ahorita tantas planillas, me faltan tantas y como loco te pones a comprar y a tratar de llenar esas planillas. Pero cuando estás a punto de llenar las planillas o lo que te pide el requisito de la promoción, te informan que fue cancelada, que por X situación se revocó, es decir, ya no son de sus efectos legales. Y vamos a pensar que está dentro del tiempo que la misma promoción decía hasta tal fecha. En ese caso, si yo acredito o la persona acredita que hizo gastos, hizo de alguna manera inversión para poder conseguir el premio, poder conseguir la recompensa, entonces el promitente está obligado a reembolsarle los gastos que empleó, que llevó a cabo con motivo de esa recompensa o ese deseo de tener ese premio. Ahí tenemos segunda regla, segunda normatividad de la declaración. En caso de que el acto señalado por el promitente fuera ejecutado por varios individuos, el premio o recompensa se lo llevará ahora. Puede ser, como decía al principio, que a lo mejor al mismo tiempo se presentan 3, 4, 5, X personas a reclamar el premio o la recompensa, porque han cumplido con la condición que le estableció el promitente. Entonces, en este caso, de que el acto señalado por el promitente fuera ejecutado por varios individuos, el premio de recompensa se lo llevará, número 1, el primero en hacerlo, el primero en llegar. Acuérdate, ese es un principio fundamental. Primero en tiempo, primero en derecho. El que llegó primero, pues es el que tiene el derecho. Y aquí se repite ese principio.
¿A quién se le vamos a dar, por tanto, el premio o la recompensa si varias personas se presentan a reclamar ese premio? Pues primero, al que llegó primero, aunque suene redundante. El primero que logra cumplir, ahí está, ahí le toca el premio. Segundo, si fueren varios, la recompensa se repartirá por partes iguales. Ahora, si fueron varias las personas, varios los sujetos que cumplieron con ese requisito, con esa promoción, y van dispuestos a recoger ese premio, entonces la recompensa se repartirá por partes iguales. Si las 5 personas que van, las 5 personas, por tanto, se presentan a recuperar, a que les den ese premio, entonces el segundo principio es que si fueren varios, la recompensa se repartirá por partes iguales. Y un tercer caso, si la recompensa fuera indivisible, no sé, les van a dar un coche, les van a dar una laptop, les van a dar unos celulares, que por ahí, última generación, entonces el premio, la recompensa se va a definir mediante un sorteo. De tal manera que el que gane ese sorteo, si son 3, 4, 5, 10 los que reclaman el premio, quien se lo va a llevar va a ser justamente la persona que haya sido beneficiada con motivo del sorteo del juego de azar. Pero esto solamente procede cuando se trata de objetos indivisibles, es decir, que no se pueden fraccionar, que no se pueden alterar, porque afectan completamente lo que viene siendo su unidad, compañeros. ¿Sí? Entonces, si la recompensa fuere indivisible, es decir, el objeto no se puede separar, no se puede dividir en partes, entonces se sorteará entre los interesados o los famosos sujetos activos o acreedores. ¿Quién será, por tanto, el ganador de esta segunda etapa? Esto es en cuanto a la declaración unilateral de voluntad. Como ver, son algunos casos. No estamos hablando de que son todos los casos, sino que son algunos de lo que viene siendo la normatividad. Si algún día a usted le toca un asunto similar o parecido, pues muy bien, ya sabe qué es la declaración unilateral de voluntad, ya saben qué consiste, pero como cada caso tiene sus excepciones, pues entonces vea el articulado que reglamenta la declaración unilateral de voluntad para ver en qué supuesto su cliente se encuentra para entonces basarnos en ese artículo, en esa fracción, ¿sí? Otra de las fuentes de las obligaciones, recordemos, es la estipulación o preferencia contractual a favor de tercero. La estipulación a favor de tercero se otorga el derecho de exigir su cumplimiento. El ejemplo lo tenemos en las compraventas, lo tenemos inclusive en el arrendamiento, inclusive hay disposición que así lo establece. Decide pues que él quiere vender su casa, que está rentando, la casa que renta a otras personas. Entonces, las personas saben que yo ya no voy, ya no puedo mantener este contrato, lo voy a vender dentro de un año. Entonces quiero que piensen, porque antes de un año quiero que desalojen para no tener problemas. Pero en este caso, pues el arrendatario le dice, oiga, no sea malo, si lo va a vender, pues véndalo primero a mí, ¿no? Deben la oportunidad de que a lo mejor si tengo el dinero de aquí a un año, pues mejor me lo vende a mí. Entonces ahí es en donde podemos hacer una cláusula a favor de X persona. Con motivo de la de la venta, mejor dicho, del departamento, de la casa, de la finca, etcétera, etcétera. El dueño propietario se compromete, ¿sí?, a manejar una cláusula donde el inquilino que actualmente habita esa finca o ese departamento va a tener el derecho de preferencia. Es decir, antes de vendérselo a otra persona, primero voy a preguntar con la persona si aprovecha este derecho de preferencia, lo hace valer, y por tanto, a ella es la única a quien se la tengo que vender. La estipulación a favor de tercero otorga el derecho de exigir su cumplimiento. ¿Sale? Ahora, ¿qué otras reglas puede haber sobre esta situación? La estipulación puede ser revocada. Es decir, al igual que la declaración, que las promociones, que las ofertas, la estipulación a favor de un tercero también puede ser revocada.
siempre y cuando o mientras el beneficiario no haya manifestado su intención de aprovecharla. Es decir, no se trata de una situación personal que de repente el oferente decide cambiar, sino que se condiciona. La estipulación a favor de tercero puede ser revocada, mientras el beneficiario no haya manifestado su intención de aprovecharla. Por lo que el derecho se considera como no nacido, incluso cuando se rehúse o renuncie a la misma, compañeros. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante. Puede ser, compañeros, que al igual que en la declaración, el oferente revoque dicha estipulación. Y diga, no tiene preferencia mi arrendador en comprar la casa, simplemente queda revocado. Esto será válido siempre y cuando el beneficiario no haya manifestado su intención de aprovechar. Si desde hace un año o hace 6 meses yo puse en venta el departamento que estoy rentando, entonces ya mi inquilino sabe que ese departamento lo voy a vender. Y mi inquilino sabe que establecí a petición de él o ruegos de él o lo que sea, que él iba a tener la preferencia antes de vendérsela a otra persona, se la iba a vender a él. Antes de buscar un posible comprador, mejor se la vendía a él, que ya lo tengo por conocido. En este caso, si la persona, el beneficiario, no manifiesta su intención de adquirirlo, de aprovechar la estipulación a su favor, pues simplemente no procede. La estipulación puede ser revocada mientras el beneficiario no haya manifestado su intención de aprovecharla, por lo que el derecho se considera como no nacido, incluso cuando se rehúse o renuncie a la misma. Si no haces valer oportunamente tu derecho, pues lo pierdes. Si no haces valer oportunamente y con tiempo tu derecho, lo vas a perder. Porque se requiere que no es simplemente la manifestación, sino también el deseo de quererse apropiar de ese inmueble. Otra de las fuentes de las obligaciones, como vemos, es la famosa gestión de negocios, del famoso gestor. Nosotros de alguna manera también somos gestores. Nada más que no se te olvide que junto al gestor existe el apoderado legal, el representante legal. Y apoderado o representante legal es muy diferente al gestor legal o al gestor judicial, como se le quiera llamar. Y pensemos, ¿qué es la gestión de negocios? La gestión de negocios es el hecho a virtud del cual una persona denominada o llamada gestor, sin mandato y sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto de otra persona llamada dueño, con el fin de ayudarlo y conforme a los intereses del dueño del negocio. Es decir, es un gestor, es una persona que a nombre de otra persona actúa, se comporta, litiga. Es cuando una persona decide hacer trámites a nombre de otra persona. Pero, compañeros, en la gestión de negocios no se requiere, o el gestor no necesariamente debe tener mandato. Y tampoco está obligada a defenderlo. Simplemente de cuates, de amigos, me entero que hay un problema sobre mi amigo, que incluso tiene rato que no lo veo, y me entero por ahí que me dicen que si no se presenta va a perder todo su derecho. Entonces yo en ese momento aprovecho y actúo como su gestor. ¿Sabe qué? Vengo a nombre del señor fulano de tal, vengo en mi calidad de gestor. Así, en mi calidad de gestor se entiende que es un gestor. No es mismo decir vengo en mi calidad de gestor o vengo en mi calidad de apoderado legal o en mi calidad de representante legal, porque son cosas completamente diferentes. El gestor, que nos quede bien claro, no está obligado a llevar un mandato, a llevar una autorización del titular que lo faculta para que él en su nombre realice los trámites o atienda los problemas que están presentando en contra del titular. Además, no está obligada a ella. O sea, la persona no está obligada a tener que actuar en favor del dueño. Eso es lo fundamental de la gestión de negocios, donde una persona dada gestor, sin mandato, sin autorización, sin conformidad del dueño,
y sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto a otra persona llamada dueño con el fin de ayudarlo y conforme a los intereses del dueño del negocio. Quizás ser gestor significa ser caritativo, hacer una obra de caridad a nombre de otra persona que por X razones mejor no está presente al momento que se le requiere, y él recordando que lo conoce, que son viejos amigos, que bla, 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 pues decide actuar defendiendo los intereses del dueño del negocio. ¿Cuáles son las obligaciones del gestor? Es decir, de la persona que se compromete a realizar los trámites o los asuntos de otra persona. El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se causen al dueño de los bienes o negocio que gestione. ¿Sí? De esta manera, como puedes ver, el gestor tiene que actuar como si fuera su negocio propio, es decir, con responsabilidad. Porque creo que todos los que tenemos un problema, pues hacemos todo con responsabilidad y con el deseo de ganar. Entonces un gestor debe de llevar esa idea de actuar con toda diligencia como si fueran sus negocios propios. Y en todo caso, indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se causen al dueño de los bienes o negocios que gestione. Reiteramos una vez más, un gestor no necesita forzosamente tener una carta poder o una escritura pública donde se determine que está facultado por la empresa o por la persona para actuar en su nombre y representación. Una carta poder, por decir algo. Simplemente lo que lo mueve es el interés de ayudar a la persona, la conoce, sabe de ella y quiere ayudarla. Simplemente lo que le mueve es defender los intereses como si fueran míos a favor de esa persona, amigo, pariente, sobrino, tío que tengo. Y que yo al enterarme por razones obvias, pues en ese momento no tengo el poder, no tengo la carta poder que me autoriza la persona para actuar a nombre de él. Pero habiendo un eminente peligro, un eminente daño, la ley me faculta para que yo, fulano de tal, es más, pensando sin ninguna relación con lo que se busca, decido llevar a cabo. Y por tanto, no se requiere, insisto, al gestor que tenga un poder, una autorización, una carta poder para poder actuar a nombre de otro. Se requiere el deseo de ayudar a la persona. El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia, con todo el cuidado que emplea en sus negocios propios. Pero indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se causen al dueño de los bienes o negocios que gestione. Ahí tenemos, por tanto, lo que viene siendo una obligación del gestor. Una de las obligaciones que tiene el gestor y que reitero, para ser gestor no requerimos un documento que al principio nos acredite como tal. Cuando uno actúa como representante, como abogado, como apoderado de una empresa o de otra persona, entonces como puedes ver, yo estoy actuando como abogado, pero no como la persona afectada, como el titular de los derechos. Yo siempre voy a defender un caso por razones de negocios, por razones que usted quiera, pero para que yo pueda defender a esa persona necesito tener una autorización que la persona me faculta, me autoriza para defenderla. Y cuando la persona que quiere que yo la ayude, que quiere que la ayudemos, nos otorga y nos dice, está bien, te voy a dar esa autorización, entonces dependiendo del tipo de asunto y la cuantía del asunto podemos manejar una carta poder. O bien ir ante el notario, que la carta poder a veces es insuficiente dada la cuantía o el monto que se reclama o el servicio que se está exigiendo. Ante esta situación, entonces se tiene que darle a la persona que a mi nombre me va a representar, va a ir ante los juzgados, tribunales, hacer trámites en mi nombre, le puedo dar una escritura pública, un poder notarial. Y esto es lo que hace la diferencia entre el gestor, entre el apoderado
o lo que viene siendo el representante legal. Para hacer o ostentarse como apoderados o representantes legales de una empresa o de una persona necesitamos un poder notarial. Un documento, pues, en donde el notario certifique, autentifique que el dueño de la empresa tal me está dando el poder para que yo en su nombre y representación lleve a cabo sus asuntos. Recuerda que hay diferentes tipos de poderes. El poder especial, vamos a decir que es el más sencillo, es el más fácil. ¿Por qué? Porque en ella el famoso, en este caso vamos a llamarle la persona que te pide que hagas un trámite a nombre de ella, te especifica y te dice nada más para ir al Seguro Social, nada más para presentar documentos en el Banco de México, nada más para hacer trámites en Hacienda, nada más para esto. Entonces es un poder especial, porque te están dando nada más de forma limitada esa autorización para que tú puedas hacer asuntos a nombre de otro. El segundo es poder general para pleitos y cobranzas. Este ya es un poder más amplio, más universal, porque además de darte la facultad o el poder pensar a la persona, te permite que usted, con ese poder general para pleitos y cobranzas, puedas comparecer ante cualquier autoridad judicial administrativa y defender los intereses del patrón. Pero también te pueden dar un tercer poder que se supone es el que todos aspiramos, que es el poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración o actos de dominio, donde la persona a quien se le da este poder no solamente puede llevar los asuntos de la persona, sino que incluso hasta puede disponer de los bienes, puede venderlos, puede rematar, puede hacer lo que él quiera, porque él tiene un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración. El gestor debe desempeñar con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios e indemnizará a los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se causen al dueño de los bienes o negocios que gestione. Otra regla es, si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño, el gestor no responde más que de su dolo o de su falta grave. Puede darse el caso, compañeros, que con motivo de alguna comisión de algún delito sobre la persona, entonces decida actuar. Entonces la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño. El gestor no responde más que por su dolo o su falta grave. Sabemos que delitos hay de conductas a conductas existen. Y en caso de la comisión o la omisión de delitos, se puede exigir, o mejor dicho, evitar lo que es el daño inminente al dueño. El gestor no responde más que por su dolo o su falta grave. Otra norma importante que regula la gestión de negocios es que el gestor, tan pronto como le sea posible, debe dar aviso de su gestión al propietario y esperar su decisión. Recuerda que el gestor actúa muchas veces sin conocimiento, sin aviso del dueño. El riesgo es inminente, el riesgo es peligro. Hay que tomar cartas y entonces me ostento como gestor, más no me ostento como apoderado. Porque como apoderado representante legal me van a pedir a ver sus documentos que acrediten que usted viene a nombre o que la persona lo facultó para llevar este asunto donde él está interviniendo. No, porque estoy actuando como gestor. Estoy asumiendo un compromiso, una obligación de manera formal. Me comprometo como si fuera mi propio negocio para poderlo llevar a cabo. El gestor, tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su gestión al propietario y esperar que el propietario nos dé su decisión, a menos que haya peligro por la demora. Si no fuera posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Entonces, como puedes ver, si no hay forma, no hay posibilidad por X razones, no sé, de viaje, lo que usted quiera, el gestor debe a la primera hora o luego, lo más pronto que se pueda, dar aviso al dueño para que de esta manera pueda continuar con la gestión o con el negocio hasta que termine. Entonces, esto es muy importante, jóvenes.
Si vas a actuar como gestor de una persona por gratitud, por lo que tú quieras, pero que por razón de tiempo no te ha extendido ningún documento que te acredite para poder apartar todo esto, el gestor debe continuar con su gestión hasta que concluya el asunto. Ratificación del dueño. La ratificación pura y simple del dueño del negocio, pues de todos los efectos de un mandato. Ahí está lo que te acabo de mencionar. Para poder ser gestor, reitero, no requieres ningún poder especial, ninguna autorización. Simplemente lo haces por fraternidad, por hermandad, por apoyar, por lo que tú quieras. Y nadie te obliga a hacerlo. Pero te das cuenta que en ese momento no se le avisó al titular, no se le informó nada sobre lo que estaba pasando. Entonces, para que no haya ningún problema, la activación pura y simple del dueño del negocio produce todos los efectos de un mandato. La ratificación tiene como derecho, tiene efecto retroactivo al día en que principie su gestión. ¿Sí? Soy gestor de negocios, no tengo poder, no tengo autorización de parte del dueño. Pero logro convencer a los organizadores para que se pueda tolerar este tipo de situaciones. Y en todo caso, vamos a ratificar ante la autoridad correspondiente que es voluntad del dueño que pueda yo continuar con ese asunto. La ratificación pura y simple del dueño del negocio produce todos los efectos de un mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que principie lo que viene siendo la gestión. ¿Sí? Cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, es decir, no ratifique lo que estoy llevando yo a cabo, solo responderá de los gastos, cuyo monto no rebasará las ventajas que obtuvo del negocio. En caso de que el dueño no ratifique y no confirme al gestor, ahora ya como su apoderado con la persona que realizará el asunto, solo responderá de los gastos, de las erogaciones, cuyo monto no rebasará las ventajas que obtuvo del negocio. Como puedes ver, compañeros, uno es el tema, uno es el concepto, contrato, declaración unilateral de voluntad. Pero los pormenores, los detalles, el mismo código te los señala, te los va marcando en los demás artículos del propio Código Civil. Entonces, a futuro te llega un asunto sobre esto, bueno, ya tienes que es la declaración de voluntad, ya tienes más o menos algunas ideas de cómo se manejan estas situaciones. Y ante esta perspectiva, y dada la liga que te une con la persona, el lead que sería avisarle, entonces tú tomas cartas en el asunto como gestor de negocios. Que insistimos, para tal efecto no se requiere algún poder especial, alguna autorización especial, sino se requiere un contrato de mandato que en la práctica se convierte en el poder especial, el poder general para pleitos y cobranzas, el poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración. Y con esto la persona acredita lo que viene siendo su intervención. Con esto la persona acredita el interés que tiene de ayudar a la persona y ya como lo vimos hace rato, dependerá el dueño si ratifica o no ratifica al gestor. Si le da o no le da su reconocimiento para que él continúe lo que viene siendo el asunto y no haya ningún tipo de problemas. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos en nuestra primera clase de Derecho Civil 2. Y están viendo los pormenores, los detalles de lo que viene siendo una gestión, lo que viene siendo una declaración unilateral de voluntad. Ya visualizamos el concepto general en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, pues ahora complementemos esa información de qué es un contrato, de qué es todo esto, con lo que viene siendo pues la práctica. Ahí, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos, en unos cuantos segundos, pero en la otra clase, en la segunda clase, de normatividad de las fuentes de las obligaciones.
Los dejo, nos vemos en unos segundos en la siguiente clase, compañeros.